Dios bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es las tentaciones de Jesús, parte 1. Empezamos. Bíblicamente hablando, hermanos, la palabra de Dios, así escrito tal cual, solo se habla de las tentaciones que Jesús pasó por el desierto después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que Él fue tentado en todo. Recordando rápidamente, Jesús murió en una edad aproximada de 33 años, repito, aproximadamente, en la cual pienso yo que para ser tentado en todo, me imagino, mis hermanos, que Jesús, desde que tenía conciencia, fue bombardeado de puros dardos del enemigo para pecar, porque le llamó la atención algo. Porque recordemos que era hombre. Sí, pero era hijo de Dios y aquí, sí, pero era hombre. Entonces, comienzo a pensar que desde que era niño, desde que él ya logra tener conciencia, pienso que un niño comienza a hacer berrinches, que me quiero ir de la casa, que no te quiero mamá, que no te quiero papá. Bueno, ustedes saben. ¿Por qué no pensar que tal vez Jesús fue tentado en que tal vez tenía ciertas tentaciones en pecar, en ponerse rebelde con la mamá, con su padrastro José? ¿Por qué no? Si la Biblia dice que fue tentado en todo. Y eso quiere decir que en cada etapa de la vida de Jesús tuvo sus tentaciones. Ejemplo, niños. Es que nadie me entiende. Jesús te entiende porque Él fue tentado al igual que usted. Los preadolescentes, es que nadie me entiende. Jesús también lo entiende a usted porque Jesús fue preadolescente y tuvo tentaciones. Ahora sí, los adolescentes igual. Los adolescentes piensan muchas veces que es que nadie me entiende. Claro que Jesús te entiende porque Jesús pasó por lo que usted pasó, por tentaciones. Los jóvenes también aplica para lo mismo. Es que nadie me entiende. Jesús te entiende porque Él también fue joven. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la etapa adulta, que Jesús también nos entiende porque Él fue tentado en cada una de esas etapas. Lean conmigo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora entienden por qué les estaba diciendo desde la niñez, desde la preadolescencia, adolescencia, cada etapa de vida, porque acabamos de leer en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia, la única entre Jesús y nosotros es que Él no pecó. Él no conoció lo que es el pecado. Ahora, cabe aclarar que ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es que yo caiga en esa tentación y dé como producto, ahora sí, el pecado. Por eso nosotros tenemos que aprender a soportar la tentación, resistir esos dardos del enemigo. Lean conmigo, Santiago 1 del 12 al 16. Dice el título, soportando las pruebas. Bienaventurado, ojo, recordemos, bienaventurado es muy, pero muy feliz, significa, ¿verdad? El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona, ojo, qué bonito, de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vea qué bueno es Dios, que Él nos promete que el que haya resistido toda tentación va a recibir la corona de la vida. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Está resistiendo? ¿Está en la buena batalla? ¿O está tirado ahí y el pecado revolcándolo? Tenemos que examinarnos todos los días. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es los deseos de este cuerpo. Siempre el pecado. Todo lo atractivo. Todo rompiendo la ley de Dios. Vea lo que significa concupiscencia. Etimología de concupiscencia. Dice la palabra concupiscencia. Es un cultismo que procede del latín concupiscentia. Codicia, ambición, también deseo ardiente de algo en general. Ojo, este término en manos del cristianismo se ha hecho referir sobre todo al apetito de placeres condenados, especialmente carnales, tema que siempre fue obsesivo para la moral cristiana. Vemos que la concupiscencia es el deseo carnal que el ser humano va a anhelar. Recordemos en videos pasados que esta carnita ya viene inclinada al mal. Así es sencillo. Ahora, cuando habla en el versículo 14 que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, ya sabemos de qué está hablando. Ese anhelo, al final eso es codicioso, es algo ardiente que yo deseo hacer, indiferentemente lo que sea, porque ahí también habla de ámbitos generales, la concupiscencia, lo que esa persona desea. Ahora, Satanás, ¿cómo sabe cuáles son, como popularmente hablando, nuestras debilidades? Simple. Ustedes hasta hay aplicaciones con esos juegos de dardos o de flechas que tienen como varios circulitos, blanco y rojo por lo general, y tiene puntajes, y entre más le da al centro, más puntos vale. Satanás, recordemos que él no es todopoderoso y él no es como Dios, que él es omnisciente, todo lo sabe. Eso es mentira, ¿verdad? Por aquello, Dios es el único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipresente, recordemos, está en todos lados. Omnisciente, que lo sabe todo. Y omnipotente, todopoderoso. Esas tres características de Dios no las tiene Satanás. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta él? Por medio de sus secuaces. Él va tirando dardos. Ok, vamos a ver con Toño, ejemplo, vamos a tirarle dardo del alcoholismo, que vicios, que sustancias ilícitas. Para Toño, la concupiscencia no le llama la atención eso. Entonces Satanás y sus secuaces no es que, ay, qué lástima, bueno, de ahí ni modo, mentira. Él sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando hasta cada vez va descartando. Ok, no es el alcoholismo. No es la concupiscencia de él, no es que es pleitero o pleitera. Mira, la concupiscencia más bien es que anda vendiendo cosas ilícitas. La concupiscencia de él es que está robando. La concupiscencia está el pecado. Cada concupiscencia de cada persona muy posiblemente no va a ser la misma. Ejemplo, hay dos personas, mi debilidad no va a ser la misma que la debilidad de la otra persona. Son diferentes porque cada concupiscencia es diferente. Ahora, con Jesús,
está en otro nivel de tentación, de prueba. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos que Él no pecó, pero dice en Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿La semejanza de Josué? Sí. ¿La semejanza suya? Sí. ¿La semejanza del vecino? Sí. De todas las semejanzas. Entonces imagínense qué tipo de vida llevó Jesús, Satanás con todo su arsenal, bombardeando a Jesús para tentarlo y que pecara. Tentar y que pecara. Tentar y pecara. Por eso Jesús lo entiende a usted perfectamente, aunque usted no lo crea. Jesús sabe y siente lo que usted ha pasado porque Jesús fue tentado, pasó por situaciones, le costó la vida. Ahora, gracias a que Él experimentó, porque no hay nada mejor que yo te entiendo porque yo lo viví. Y no que alguien diga, sí, yo te entiendo aunque yo no lo he vivido, pero te entiendo. Tiene más peso una persona que diga, yo entiendo lo que usted está pasando porque yo lo viví. Lean conmigo. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, Él mismo, ese Él viene tildado, está hablando de Jesús. Él fue el tentado y Él sabe y por su propia carne sintió lo que es la terrible tentación. Pero Él no falló, recordemos. Entonces, gracias a eso, dice, Él socorre a los que son tentados. O sea, Jesús vino, mis hermanos, y no es que, de ahí sí, yo sufrí la tentación. Bueno, ya, yo lo logré, ver cómo hace usted. No, mentira. Jesús está ahí para socorrernos. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza, mis hermanos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pensamos que somos los incomprensibles del mundo. Pensamos que nadie nos entiende. Pensamos que ya estoy echado a perder. Pensamos que nadie me puede ayudar porque como nadie me entiende. Yo sé que usted ha pasado situaciones similares, pero usted no entiende a ciencia cierta lo que yo estoy viviendo. Pues Jesús sí. Y vean lo que voy a decir. Cualquier persona que esté viendo este video, o sea, imagínense, diferentes personas, en la cual personas diferentes, concupiscencias diferentes, tentaciones diferentes. Jesús fue tentado con la tentación que usted está luchando. ¿Hasta esa? Sí, hasta esa. Aquella persona que está haciendo cosas indebidas, teniendo malos pensamientos y un montón de cosas, y se siente muy atraído por cosas que tal vez son muy señaladas actualmente. Hasta esas Jesús fue tentado. Pero la diferencia fue que Él no pecó. Repito, ser tentado no es pecado. El problema es que si yo fui tentado y yo caí en la trampa, voy a concebir el pecado. Y ay, mis hermanos, como lo acabamos de leer en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 15. Leámoslo de nuevo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no fallemos. Mis hermanos, el pecado trae muerte, da a luz, es como un bebé. Vean lo curioso. El pecado no fue que voy caminando y puta que soné, ¡ay! Pequé. No, es un proceso, porque lo comparan en ese mismo versículo 15, está diciendo que la concupiscencia después ha concebido y da a luz lo que es el pecado. Una mujer embarazada, ¿cuánto dura el embarazo? 9 meses la mayoría. Bueno, a veces los bebés se vienen antes, 8.
7, 6 meses, 5 meses, cuando ya tiene alguna situación que está afectando el embarazo. Pero lo normal son 9 meses. O sea, toma su tiempo. Y en ese momento donde toma su tiempo, muchas personas piensan, yo hice lo que hice y no pasó nada malo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a hacerlo y sigo practicándolo. Entonces comienzo poco a poco a hacer una práctica donde al final yo me hice un profesional. Y llega a tal punto que hasta defiendo esa práctica pecaminosa que Dios la condena. Interesante, ¿verdad? Porque ya hemos hablado, dice la palabra de Dios, que a lo bueno le van a decir que es algo malo. Y a lo malo es algo bueno y yo tengo derecho. Todo el mundo tiene derecho. Al final todo el mundo tiene derecho de hacer lo que le da la gana. Duro, pero cierto, mis hermanos. Entonces estamos viendo lo que significa, lo que es la tentación, la concupiscencia. Y esto, vea que todavía no hemos entrado en las 3 tentaciones que menciona la palabra de Dios, porque yo necesito que entendamos con claridad el trasfondo de lo que es tentación, la concupiscencia, que Jesús fue tentado en toda nuestra semejanza. Que mal carácter, que ira, que enojo, que malas palabras, que un sinfín de situaciones que tal vez uno no las piensa. Ah, sí, Cristo fue tentado en todo, sí, Jesús, yo sé. Pero entendemos la palabra, lo que es todo. ¿Qué es todo? Todo, mis hermanos. Usted que está viendo esas concupiscencias que usted tiene, esas debilidades, Jesús las experimentó. Las mismas mías, Jesús las experimentó. Entonces, solo imagínense, de ahí no sé, hablando yo humanamente, yo, qué fuerte, qué cansado. Bombardeo tras bombardeo, bombardeo tras bombardeo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús había venido para darnos la salvación inmerecida, porque recordemos que Adán y Eva eran perfectos y la serpiente, que es Satanás, hace que Eva peque, Adán peque, y ahí entró todo el pecado, y ya lo hemos hablado, hasta ha afectado la mayordomía, en cómo el ser humano está dañando el planeta día con día. Entonces, al final, Satanás sabe por qué Jesús viene. Entonces, como un equipo de fútbol qué sé yo, en la final del mundial o en la Champions League, van con lo mejor de lo mejor. Vamos con la titular, vamos a vencer al equipo contrario. Satanás iba con esa intención, porque él no quería que la humanidad pudiera tener el acceso a esa comunión con Dios que tenía Adán y Eva al principio de la creación, antes que fallara, y obviamente las puertas abiertas para la salvación. Ahora, evidentemente la Biblia no registra todo lo que Jesús vivió, porque de ahí están los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que hablan y están escritas las vivencias, todo lo que vivió Jesús y los discípulos de diferentes puntos de vista. Recordarán lo que eran los sinópticos. Por ejemplo, si ustedes, les digo a ustedes, descríbanme esta mano, ustedes posiblemente van a escribir que esa mano tiene uñas, ven manecillas de un reloj, pero si ustedes me dicen a mí, ok, ahora Josué, describa esa mano, yo no voy a describir que estoy viendo las agujas del reloj ni que estoy viendo las uñas, sino que voy a describir que veo una faja con una hebilla de metal donde ustedes no la están viendo. Estamos viendo lo mismo, pero de diferentes ángulos. Lean conmigo, Juan 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí está, mis hermanos. Si se hubiera escrito, pues así, puntualmente, todo lo que hacía Jesús, ahí lo acabamos de leer. Ni aún en el mundo cabrían los libros. ¡Wow!
Lo que está escrito en la Biblia es lo que nosotros necesitamos saber y punto. Hago un paréntesis porque de ahí, a lo largo de la historia siempre hay gente que especula, que se dice que los años perdidos de Jesús, que cuando se fue a Egipto, porque aquí, que allá hay un montón de cosas, y después vuelve Jesús y que se especula que tal y lo otro. Al final son puras conjeturas, puras especulaciones, donde bíblicamente no está. Si hay cosas que no están en la Biblia, es por algo. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea porque obviamente no soy Dios. Y Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y qué es para nosotros? Lo que dice la Biblia, desde Génesis y hasta Apocalipsis. Punto. No está mal, aclaro que, y Jesús tal y tal cosa, y qué pasó, y con otras personas de la Biblia, y Moisés y lo otro. Está bien pensar un rato, somos seres pensantes, pero ya especular y agarrar y de esa especulación a convertirlo en una afirmación, ahí sí estamos desubicados. Eso era un anuncio comercial. Entonces recordemos, hermanos, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente? ¿Cuántas personas han vivido a lo largo de todos estos años? Entonces imagínense el tipo de bombardeo brutal, exagerado que tuvo que vivir Jesús. Por eso Jesús siempre se apartaba y oraba. Se apartaba y oraba. ¿Recuerdan el video de hace un par de años, si no me equivoco, que se llama Hasta Jesús lo hizo? ¿Qué era lo que Jesús hacía? Orar. Porque sabía que era bravo lo que Jesús estaba viviendo. Jesús hubiera pecado, por si ustedes no sabían. Jesús hubiera pecado perfectamente, pero ¿qué lo sostuvo? 1, la oración. 2, que tenía que resistir, y porque después la palabra de Dios nos enseña que el diablo, él va a huir. Pero no es que huyó y listo, no, él al tiempo vuelve otra vez. Por eso tenemos que estar en constante oración, mis hermanos. Así que terminamos esta primera parte. No se pierda la segunda parte. Esta primera parte era necesaria ya para entrar meramente de este tema de Jesús y sus tentaciones. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la otra semana. Hasta luego.